mencionar, sí, que a diferencia del taller pasado de consumidor, que es un taller más práctico, dada la dinámica que tiene el ser consumidor, el taller de proveedor es un poco más teórico que práctico. Vamos a ir viendo por qué, porque es complejo hacer un taller práctico de ser proveedor, pero vamos a abordar todos los procesos y todas las cosas que tenemos que hacer para ser proveedor. Entonces, ya entrando en materia, como mencionaba, este es un taller técnico de proveer servicios de información dentro de la red de interoperabilidad PICE, en este caso a través del uso del nodo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a volver a realizar un pequeño contexto general de cómo funciona el modelo y a grandes rasgos qué son las cosas que vamos a utilizar. Vamos a ver cuáles son los procesos que tenemos que realizar para configurar un servicio. Vamos a ver ahí lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros, para justamente dejar disponibilizado un servicio. De nuevo vamos a ver un poco del contexto interno y el por qué es necesario entender ciertas cosas que nosotros tenemos en nuestra propia infraestructura para poder trabajar dentro de la red. Vamos a ver los archivos clave, vamos a explicar el por qué, la importancia de los certificados, sobre todo, que se entregan por cada uno de los nodos o en los nodos que nosotros les hacemos llegar. Em, Vamos a ver que cuando somos proveedores, esos archivos toman aún más relevancia que cuando somos solamente consumidores. Vamos a ver qué opciones distintas tenemos para proveer dado que el nodo no solo puede proveer un web service y una API, vamos ahí a tratar de profundizar un poco más en qué otros tipos de fuentes de información podemos utilizar. Y ya por último vamos a hacer unas pequeñas descripciones de las configuraciones, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto para ir cerrando ya el taller. Entonces, como contexto general, ya muy rápidamente, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, el modelo de esta red de interoperabilidad de PICE se basa en la comunicación directa entre las instituciones, comunicación que vamos a realizar a través de los nodos y que vamos a ver que esta herramienta que nosotros entregamos no solo nos permite consumir a otros nodos o a otros organismos del Estado, sino que además justamente nos va a permitir proveer los servicios que nosotros tenemos a través de esta red de manera segura a través de todas las capas de seguridad que hemos mencionado que utiliza el nodo y que igual vamos a hacer un pequeño resumen más adelante. Y que si bien la comunicación de estos nodos es directa, igualmente existen servicios centralizados que administramos nosotros como gobierno digital, que vienen a ser solamente un apoyo a esta interoperabilidad, no como parte directa o como intermediario en la comunicación. Nunca estamos al medio de la transacción, siempre estamos como por un lado nomás. De esos servicios centralizados, los que utilizan los nodos con mayor importancia o con mayor uso es el catálogo de servicios y el registro de trazabilidad. Sabemos que la ley nos obliga a que cada una de las transacciones que nosotros realizamos tiene que dejar trazabilidad. Y esa traza la guardan los nodos justamente en este registro de trazabilidad que nosotros tenemos como servicio centralizado. Los nodos lo que hacen es que en cada uno de los puntos de la transacción generan en paralelo un mensaje que va al registro de trazabilidad para guardar ahí la información de lo que se está transaccionando. La información que se guarda es solo la metadata de la transacción, en ningún caso es la información, tanto la respuesta como el input que yo estoy entregando,
solamente guardamos quién está consultando, a quién está consultando, en qué periodo lo consultó, etcétera. Y el catálogo de servicios. Este servicio centralizado cuando somos proveedores, obviamente es sumamente importante, porque es acá donde nosotros vamos a registrar la información del servicio que estamos proveyendo a través de nuestro nodo. Y quiero hacer énfasis en justamente en que es la información del servicio que estoy proveyendo en mi nodo, o sea, dónde está mi nodo y cuál es la ruta que tengo configurada en mi nodo para ese servicio. Eso es lo que se registra en el catálogo de servicios. Igual vamos a ver un ejemplo más adelante, pero es importante entender de que no estamos subiendo literalmente nuestro servicio al catálogo, sino que simplemente es la ruta de donde está nuestro nodo con el servicio que estoy exponiendo. Esa es la parte como funcionalidad de API que tiene el catálogo de servicios, porque además, si muchos de ustedes ya deben haber visto, existe un portal en el cual nosotros podemos ver el catálogo de servicios, que es el portal pice.cl, en el cual a mí me lista visualmente los servicios que están y quiénes los proveen. Esa es la segunda rama que tiene el catálogo de servicios. Una que es visual para los usuarios y otra que es en modo API, que es para que los nodos puedan descubrir dónde están los servicios realmente que estoy consumiendo. Ahora, como contexto interno, ¿cómo funciona un poco el flujo de comunicación entre los nodos? Acá en el lado derecho tenemos al organismo consumidor y acá al lado izquierdo tenemos al organismo proveedor. Lo que hace un consumidor es de manera interna que sus sistemas, o ya sea otro sistema, o a lo mejor alguna herramienta REST, SOAP, etcétera, pero cualquier cosa que nos permita a nosotros hacer un llamado a nuestro nodo de manera interna, va a generar de que nuestro nodo, si es la primera vez que está haciendo ese consumo, en paralelo, va a ir al catálogo de servicios a descubrir dónde está la ruta, la va a obtener y va a encontrar que el proveedor del servicio que yo estoy tratando de consumir está acá. Va a generar el canal seguro con el TLS mudo, con las encriptaciones y las firmas, y va a mandar el mensaje. El nuevo proveedor va a recibir ese mensaje y es este el que se encarga de enviar el mensaje a la API final o al web service desde el cual voy a extraer la información. Por lo tanto, el nodo está como una capa intermedia entre lo que es mi sistema, mi API y el Internet, hacia donde los otros van a consumir. Esta capa intermedia lo que genera es que, de partida, solo va a recibir consultas que vengan validadas que son desde otro nodo, que ese nodo es un consumidor válido, etcétera. Y por lo tanto, cualquier otro tipo de consumo que trate de llegar hacia el nodo para ir hacia la API va a ser rechazado porque no cumple con los estándares de seguridad ni con las validaciones correspondientes de permisos, tokens, etcétera. Eso nos permite a nosotros tener capas de seguridad extra en nuestra API y que además, en el caso que así lo decidamos, nuestra API no esté expuesta a Internet porque es el nodo el que va a estar expuesto a Internet como capa intermedia y es él de manera interna quien se va a comunicar a la API. Entonces eso además nos permite de que nuestra fuente de datos no quede expuesta a Internet en caso de que queramos tenerlo además como un extra de seguridad. ¿Cuáles son justamente entonces estas capas de seguridad que utiliza el nodo? Que también ya lo hemos visto en la capacitación general, es que a nosotros, y en este caso lo vamos a ver como proveedores, nos interesa de que tener un filtro de TPS, o sea, de que asegurar de que, bueno, tanto a mi nodo, pero en especial a mi API, no le lleguen sobreconsumos, ya sea por mal uso de la API o del servicio, o por evitar posibles ataques de denegación de servicios u otros.
nosotros en nuestro nodo, vamos a ver, podemos hacer y establecer un filtro de TPS que nuestro nodo va a recibir y que todo el resto lo va a ir descartando para evitar problemas justamente de sobreconsumo. Esto nos permite además de que nuestra API no reciba ese flujo o ese sobreconsumo, sino que sea el nodo también el que se va a encargar de eso. Por lo tanto, nuestra API interna no se caería en caso de cualquier cosa, sino que sería el nodo quien estaría ahí como primera línea. Tenemos la capa de seguridad del TLS mutuo, en el cual los nodos van a intercambiar certificados de TLS entre ellos para identificarse como tal. Y aquí también entra el servidor central de apoyo, porque cuando ustedes se conectan al servidor central, este les envía las llaves públicas de cada una de las contrapartes habilitadas para consumir de ustedes, de manera que internamente el nodo va a almacenar esas llaves públicas, cosa de que cuando un otro organismo intente hacer TLS mutuo con ustedes, ustedes tengan un certificado para contrastar el que le está enviando justamente este nodo, y los nodos van a decir, ah, el que me están enviando sí se corresponde con el que el servidor central me está entregando, por lo tanto, este certificado sí es válido y sí es el de la persona que, o bueno, el del nodo que está diciendo que es. Eso como capa extra de seguridad. Además, cada una de las transacciones que me van a intentar consumir a mí, vienen firmadas con o vienen con un token. Ese token tiene un scope, el cual dice quién me está consumiendo y a qué servicio me está consumiendo, y los nodos van a validar de que efectivamente ese token corresponde al usuario, y además de que ese organismo sí tiene los permisos para consumir el servicio que está intentando hacer. De manera de que no solo yo valido que me está consultando un organismo que es válido, que está dentro de la red, sino que además ese organismo sí tiene permisos para consumir mi servicio. Y esos permisos los manejan también los proveedores. O sea, son ellos quienes van a habilitar qué consumidores pueden consumir, valga la redundancia, sus servicios. Y al final, la validación justamente final de la firma del mensaje para que validar de que en ningún momento el mensaje mutó entre medio, ni nada por el estilo, que es tal cual el mensaje original se envió. Y posterior a eso, bueno, el nodo le va a enviar el mensaje al web service, este va a responder, va a hacer las mismas capas de seguridad y le va a enviar la respuesta al consumidor. Y en este caso, nosotros como proveedores no tuvimos que hacer nada de estas validaciones, porque todo eso ya está dentro del nodo y de las funcionalidades que realiza. De esa manera, nosotros como proveedores solamente nos encargamos de realizar nuestras APIs, nuestros web services, y de encargarnos al final del negocio, y no tanto de las capas extras de seguridad que nos está exigiendo la ley. Ahora, ¿cómo configuramos un servicio para proveer? Los servicios o la configuración del servicio consta de dos partes. La primera parte es la de que nosotros lo configuremos en nuestro nodo. Si ustedes van a su archivo de configuración del nodo, voy a poner aquí igual un ejemplo. Eh, si nosotros en nuestro nodo, en la carpeta que todos tienen, y donde está el archivo, el config.json, si nosotros vamos a este archivo, nos vamos a topar con, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, más en detalle, con una sección que se llama proveedor. Y es en esta sección proveedor, perdón, donde nosotros vamos a configurar la primera parte del servicio, que es justamente darle un nombre a este servicio, esos servicios, o el nombre que nosotros le vamos a colocar de manera lo más descriptivo posible al servicio, sí tiene que tener una estructura, que es que todas las letras o todas las palabras vayan juntas con las primeras letras en mayúsculas, ya sea camel case o Pascal case.
Esto más que nada para evitar problemas de caracteres especiales. Eso significa que también los tildes podrían llegar a generar ciertos problemas en ciertos sistemas, por lo tanto, es ideal no agregar caracteres especiales. La ruta externa, bueno, y el nombre además es el que va a funcionar como identificador de ese servicio en el catálogo. Por lo tanto, es una llave. Y por lo mismo, una vez nosotros definimos el nombre del servicio y está cargado en el catálogo, no podemos modificarlo, o sea, directamente no podemos llegar y cambiarlo, porque obviamente eso va a generar inconsistencia. Si necesitásemos cambiar el nombre, lo que tenemos que hacer es levantar un ticket con la información correspondiente y se realiza ese cambio. La ruta externa es el path con el cual yo voy a identificar a ese servicio en específico. Esto al igual que cuando nosotros levantamos una API y cada uno de las funcionalidades de nuestra API está ligada a un path en específico, de esa misma manera es como funciona la ruta externa. Para este servicio que yo estoy levantando va a estar asociado a esta ruta. Por lo tanto, cuando a esa ruta externa le llegue un mensaje desde un consumidor, yo voy a saber de que está asociado a este servicio. Y después tenemos el origen. En el origen tenemos dos campos. El campo tipo, que por defecto ustedes se van a encontrar con la palabra web service. No se compliquen si el de ustedes es una API. El concepto web service para el nodo encapsula tanto el propio web service como las APIs. Esto porque el tipo está pensado solamente para diferenciarlo de otras fuentes de información que vamos a ver más adelante, como son los CSV y los Excel. Es solamente para diferenciarlos de eso. Y después tenemos la ruta local. ¿Qué es la ruta local? Es justamente dónde está realmente la API, el web service, etcétera, al cual yo voy a redirigir mi consulta. Porque si recordamos de la imagen anterior, al nodo le va a llegar una consulta a través de la ruta externa, va a hacer las validaciones de seguridad y una vez esas estén validadas, el nodo tiene que redirigir a alguna parte esta consulta. ¿Y dónde es esa alguna parte? Es justamente a la ruta local. Es hacia allá donde el nodo va a decir, ya, este mensaje entonces se lo reenvío a esta API, a este web service, para que él me responda. Y después, para finalizar, tenemos las TPS, que es cuánto o cuántas transacciones voy a recibir yo para este servicio en específico. Esas las van a definir ustedes. Probablemente tengan que estar un poco en concordancia con lo que acuerden con los consumidores de SLA o algo, cosas por el estilo, pero esa es un valor que ustedes van a poder ir modificando. ¿Qué es lo que va a hacer el nodo cuando reciba más de las 50 transacciones por segundo? El nodo va a encolar un máximo, un 10% de esas transacciones y el resto, o sea, de las transacciones referidas a los TPS establecidos, por lo tanto serían 5. O sea, va a encolar máximo 5 transacciones y el resto las va a ir rechazando simplemente por exceso de capacidad. Una vez nosotros rellenamos esta información, ya tenemos completado el primer paso para proveer un servicio. Que nosotros agreguemos acá no significa que automáticamente el nodo va a registrar esa información en el catálogo, porque hay muchas cosas que el nodo desconoce y que le van a impedir hacer eso de manera automática. Por lo tanto, el segundo paso, que es lo que está acá, el segundo paso implica que ustedes nos envíen información con respecto a el nodo de ustedes. ¿Qué información es la que nosotros necesitamos que nos envíen para publicar el servicio en el catálogo? Lo primero es la IP o el DNS por el cual va a estar expuesto el nodo hacia Internet. Y ahí es importante o el por qué el nodo no puede auto
publicar el servicio en el catálogo porque el nodo no sabe si está expuesto directamente a través de un IP o un DNS. Esa información nos la envían a nosotros ustedes. Además, el puerto por el cual van a exponer los servicios hacia Internet. El nodo, si ustedes recuerdan, en el archivo de configuración, en la sección de servidores, tiene la configuración de un puerto externo, que por defecto ustedes tienen el 8489. Acá yo tengo otro más que nada porque es un nodo de prueba, pero ustedes tienen el 8489 por defecto. Eso significa que el nodo está escuchando transacciones como proveedor a través de ese puerto. Ese puerto, además, el nodo directamente lo levanta con SSL, que justamente son las llaves público-privadas del certificado que nosotros le entregamos a ustedes, que son las que están en la carpeta del nodo, que son el cert y el key.pen. Esas llaves se corresponden al certificado SSL con el cual el nodo está exponiendo ese puerto con HTTPS. Y después, la ruta externa que ustedes agregaron al servicio. Bueno, acá falta otro campo que es importante, pero es importante a la hora de que nosotros pasamos a producción un servicio, que es la descripción del servicio. Es importante tener esa descripción de manera corta, no muy extensa, que simplemente le permita a alguien que está ingresando al catálogo y que ve ese servicio, entender más o menos de qué va ese servicio, qué es lo que entrega, qué información, en qué, o qué concepto de información nos va a entregar, para ver si ese servicio me es útil o no. Entonces, eso es importante justamente en producción, que es donde ya el usuario puede meterse al catálogo y ver los servicios. Pero primordialmente son estos tres datos: la IP o el DNS con el cual va a estar expuesto el servicio, el puerto, y en el caso de que ustedes en su archivo de configuración hayan cambiado el 8489, y el valor externo, o sea, el valor que pusieron en la ruta externa. Nosotros acá vemos un ejemplo de cómo quedaría un servicio que nosotros hayamos configurado. El nombre, como mencionaba, todo junto en Camel Case, la ruta externa, que al final es un path y es un /test, en este caso el tipo web service, y después tenemos la ruta local, que en este caso nosotros utilizamos la API del codificador. En este caso es una API, y yo mantuve acá el concepto de web service. Y las TPS justamente del servicio que yo voy a exponer, que son 50 transacciones por segundo. Ahora, con la información que nosotros enviamos, ¿cómo se ve más o menos la estructura del servicio que yo agregué en la API del catálogo? Yo acá tengo otro ejemplo, que creo que se alcanza a ver más o menos bien. Esta es la parte visual de la API del catálogo. Es un portal interno que nosotros utilizamos para visualizar más fácil ciertas cosas. No es el catálogo en sí, es solamente la API. Nosotros acá tenemos el nombre del servicio, que es el de listado de organismos, que muchos lo conocerán porque deben haber hecho pruebas como consumidores, y que de hecho le hicimos pruebas en el taller de consumidor. Este servicio que nosotros tenemos expuesto se llama de esta manera. De hecho, tengo también acá, para que lo vayamos viendo, el, el archivo de configuración de ese servicio. Si se dan cuenta, acá tengo el nombre, la ruta externa, que en este caso es el mismo nombre, pero solamente porque para ahorrarnos ciertos enredos, pero tiene el mismo nombre, es la ruta externa, tiene las TPS, tiene el origen, el web service, y la ruta local. Entonces, nombre y ruta externa. En el catálogo, entonces, ese servicio con ese nombre quedó expuesto con ese path, que es la ruta externa. Pero además tiene configurado el puerto externo,
que es el que les mencionaba yo, que para este caso de este nodo de prueba es el 8451. Y después tenemos la IP o el DNS donde está expuesto ese servicio. En este caso, la IP del servidor de pruebas del nodo. Y el HTTPS, porque el nodo está exponiendo este puerto con SSL. Entonces, cuando nosotros configuramos un servicio en nuestro nodo como proveedor y enviamos la información, cuando nosotros desde el gobierno digital cargamos esa información en el catálogo, esa ruta para este nodo termina viéndose o armándose de esta manera. El HTTPS del nodo, la ruta o la IP, o sea, IP o DNS donde está nuestro nodo, el puerto externo que le tenemos configurado a nuestro nodo y la ruta externa del servicio que estamos exponiendo. Esa es la información que se registra en el catálogo de servicios. Si se dan cuenta, acá no hay nada más. O sea, no está la API de ustedes, no están los bodies o los parámetros que ustedes vayan a subir. Es solamente la información de dónde está nuestro nodo y en qué path está escuchando para ese servicio en específico. Ahora, si vemos el contexto interno, acá el contexto interno, a diferencia del de consumidor, que por lo general nos sirve para entender si necesito habilitar puertos para salir hacia Internet o para ciertas cosas, en el contexto interno del proveedor toma un poquito más de relevancia el entender cuál es mi estructura, cuál es mi arquitectura, porque al igual que en lo otro, si tenemos firewall con reglas, por ejemplo, nos pueden consumir desde ciertas IPs nomás. Entonces, cuando nosotros vamos a proveer un servicio y lo vamos a disponibilizar, es importante saber eso para poder notificárselo a nuestros consumidores y decirles, ya, mira, nosotros te vamos a habilitar para el consumo de este servicio en el nodo, pero además tú me tienes que especificar desde qué IPs me vas a consumir, porque yo tengo restricciones por IP. De esa manera, el consumidor también puede ordenarse internamente para ver cómo van a trabajar, porque a lo mejor ellos también salen desde rangos de IP o querían, no sé, distribuir ciertas cargas de consumo, entonces eso también les va a servir de insumo a los consumidores para saber cómo tienen que comunicarse con ustedes. Eh, bueno, el resto, si es que manejamos los permisos o toda nuestra arquitectura con infra interna, o si hay infraestructura externa con respecto a quienes me la van a administrar. Y eso también es importante porque hay veces de que las ISP toman ciertas decisiones de bloqueos o de restricciones sin entender muy bien cuáles son los casos de uso que estamos utilizando. Entonces, para cuando tenemos externos, quizás es bueno, o sea, es bueno saberlo porque además pueden ser partícipes de las reuniones o de las coordinaciones que vayan a tener con los consumidores para que también la ISP o cualquier ente que maneje la infraestructura de ustedes entienda el concepto del por qué se está usando el nodo, por qué se están habilitando ciertos puertos para salir hacia Internet o por qué se están haciendo ciertas decisiones de seguridad que vamos a ver en la lámina siguiente y que es necesario entender justamente ese contexto para que se tomen decisiones acertadas. Y obviamente de entender si es que estoy publicando el nodo a través de una IP pública o a través de un DNS, o si, por ejemplo, y que era algo que nos había pasado en algún momento, que nos dijeron que sus ambientes de desarrollo, por ejemplo, no salen hacia Internet. Entonces, cuando publican un servicio en desarrollo, ese servicio al final no queda expuesto a Internet porque sus ambientes de desarrollo no están expuestos a Internet. Entonces, la manera de probar y de armar ese ambiente de desarrollo con esa institución fue distinto a
cuando obviamente el nodo está expuesto a Internet y las pruebas las puede hacer un tercero. Acá no, acá estaba todo encapsulado dentro, entonces tuvimos que hacer ciertos cambios de lógicas para ver cómo realmente podíamos hacer una prueba de que el servicio que ellos estaban proveyendo a través de su nodo estaba bien configurado. Entonces, esas son las cosas que también al momento de entender el contexto o la arquitectura interna que manejamos, también nos ayuda a nosotros de poder apoyarlos en las integraciones. Con respecto al contexto interno de cómo estaba armada nuestra infraestructura, también es importante, y que era un poco de lo que recalcaba al inicio, de que es el nodo el que está exponiendo el puerto, el 8489 con SSL, es importante entenderlo porque muchas veces nosotros, o me imagino yo que no sé, el 90% de los que estamos acá, nuestra infraestructura está detrás de un balanceador de red o de un HA proxy o de un proxy reverso o de cualquier middleware intermedio, bueno, valga la redundancia, que capture las comunicaciones que están tratando de llegar a mis servicios. La gran mayoría de estas herramientas hacen las validaciones de los SSL cuando están tratando de llegar a una ruta mía con HTTPS. Para el caso del nodo, es importante que cualquiera de esas herramientas trabaje en otra capa, en capa 4, y que sea como balanceadores de red básicamente, y que a través de TCP o que hagan un paso TCP entre la comunicación del nodo y esta herramienta, y que esta herramienta simplemente funcione como proxy hacia el nodo, sin hacer las validaciones de SSL y que ese trabajo se lo delegue al nodo, porque es el nodo el que va a hacer la presentación de los certificados de TLS, justamente porque entre nodos se tiene que generar un canal de TLS mutuo, o sea, un canal directo entre los nodos sin un intermediario entre medio, porque justamente eso cortaría la lógica del TLS mutuo y de la conexión directa. Eso lo pueden, ese tipo de TCP pass-through lo pueden configurar en cualquier tipo de herramienta que tengan, ya sea, como mencionaba, un HA proxy, si tienen un Nginx entre medio, si tienen un balanceador de red, no sé, si tienen Amazon, por ejemplo, los balanceadores de Amazon tienen las configuraciones bien sencillas para hacer este tipo de lógica. Y es importante para justamente evitar de que estemos bloqueando las comunicaciones que están generando los nodos. Antes de seguir, voy a ver aquí una pregunta que dejó Alejandro. Dice, si la ruta de mi servicio no está expuesta a Internet, es un servicio compartido con otro servicio mediante VPN, ¿no habría problemas en subirlo a la PICE? Entiendo que el nodo tendrá acceso y podrá entregarlo. Claro, o sea, si tu servicio como tal, el servicio final, está expuesto solo a través de VPN para que otros lo consuman de manera directa, eso ya lo tienes armado, está bien. Si un nodo, o sea, si tu nodo está expuesto hacia Internet, no a través de esta VPN, y otro consumidor a través de su nodo que está habilitado para consumirte intenta consumirlo, va a poder consumirlo de manera correcta porque no es el nodo el que está a través de la VPN, está dentro de la comunicación que ellos generan y tu nodo está dentro de tu propia red, por lo tanto no tendría tampoco que pasar por la VPN y se va a poder comunicar con tu servicio final. Así que no debería tener ningún tipo de problemas que tú mantengas un sistema a través de nodos y el otro sistema a través de VPN. Entonces, seguimos. Los archivos clave. Y aquí me voy a detener. Bueno, ya los tengo ahí con el asterisco, así que tenemos en el archivo, en nuestro nodo, tenemos
que sabemos que, y hemos visto que tenemos varios tipos de certificado o varios archivos .pem en nuestro nodo. ¿Para qué sirve cada uno de esos certificados que nosotros les enviamos en el nodo? El primero es el CACER. Este archivo, esa es la llave pública del servidor central de producción, o bueno, del servidor central en general. Cuando nosotros sabemos que, y que era un poco lo que mencionaba, que cuando nosotros levantamos nuestro nodo y nos conectamos al servidor central, desde el servidor central nos envían las llaves públicas de todas nuestras contrapartes para poder hacer el contraste cuando generamos el TLS mudo. Los nodos con el servidor central también hacen TLS mudo, pero si yo estoy recién haciendo la conexión con el servidor central, no voy a descargar nunca su llave pública y tener algo para que contrastar. Entonces lo que nosotros hacemos es enviar directamente esta llave pública, cosa de que cuando el nodo por primera vez está intentando generar el TLS mudo con el servidor central, tenga algo ya directo con que contrastar ese certificado que me está presentando. Y eso es este archivo .pem. Por lo tanto, está categorizado como un archivo importante porque si yo llego a perderlo o a modificarlo o a borrarlo, etcétera, obviamente cuando el nodo intenta hacer o conectarse al servidor central y este le presente su certificado, o no voy a tener algo con que contrastarlo, o voy a tener otro que yo modifiqué por algún motivo, porque me equivoqué o por cualquier cosa, y obviamente el nodo va a decir, ah, pero el que yo tengo no es el mismo que me están presentando, entonces no voy a confiar. Y por lo tanto, nunca me voy a conectar al servidor central y voy a perder conexión. Después tenemos el catálogo key y el catálogo ser, que también son dos archivos que nosotros tenemos en nuestra carpeta del nodo. ¿Para qué sirven esos archivos? Estos .pem, este par de llaves, se utilizan en producción. En desarrollo no lo usamos, pero en producción sí. ¿Por qué? Porque los nodos, además de el TLS mudo, que ya hemos visto, con los nodos, contrapartes, y con el servidor central, también hacen TLS mudo con el catálogo de servicios, con la API. Y por lo tanto, pero nosotros en este caso entregamos la llave pública y privada que identifican a cada uno de los organismos en específico que están registrados en el catálogo. Entonces, al igual que el CERT y el key.pem, que son los certificados que los identifican a ustedes para las contrapartes, el CERT y el key del catálogo los representan a ustedes frente al catálogo. Por eso también es importante este par de llaves que no se pierdan, no se modifiquen, porque justamente si ustedes las llegasen a modificar, no se van a poder conectar con el catálogo de servicios y les va a tirar errores de TLS, que quizás alguno de ustedes lo haya experimentado durante principios de este año, porque hubo una actualización forzada del catálogo y que nosotros enviamos los nuevos par de llaves, pero que algunos no teníamos registros, entonces no se los habíamos podido enviar y justamente empezaron a tener ese error de certificado. Y después tenemos ya las que son doblemente clave, por llamarlo de alguna manera, que es el key y el ser.pem. Ya les había indicado que ese par de llaves son las que los representan a ustedes con el TLS mutuo, etcétera, etcétera. Pero nosotros vimos que nuestro nodo queda expuesto hacia Internet, ya sea a través de un IP o un DNS, y que es el nodo el que hace la presentación del certificado de TLS con respecto a dónde estoy parado, o sea, cuál es mi IP o cuál es mi DNS. Por lo tanto, este certificado tiene que coincidir con la ruta en la cual ustedes están exponiendo el nodo.
Cuando ustedes exponen por primera vez un servicio y nos definen a nosotros, mira, este servicio o este nodo va a estar expuesto en esta IP, nosotros lo que hacemos es generar de nuevo este par de llaves que van a estar asociados a ese wildcard, al wildcard de la IP que nos estén entregando o del DNS que ustedes nos estén entregando. Y eso también es importante o toma otra relevancia porque el nodo cuando es un proveedor y está expuesto en un DNS y un tercero se está tratando de conectar a nuestro nodo para consumir un servicio, yo le voy a presentar este certificado a esa contraparte. Y si mi certificado, o sea, el wildcard de mi certificado no coincide con la ruta donde está expuesto mi nodo, el consumidor me va a decir, ya, yo me estoy conectando a esta ruta, pero el certificado tiene asociado otra ruta. Entonces, tampoco voy a confiar en ese certificado, por mucho que lo haya descargado del servidor central y que sea el mismo, pero no es donde está el nodo. Por lo tanto, también voy a rechazar esa conexión. Por eso es importante que a la hora también de que ustedes nos envíen la información de los servicios que están exponiendo, es que nosotros con esas vamos a generar nuevos certificados. El ejemplo que nosotros teníamos recién, creo que es este nodo. eh, no, este no es. Denme un segundo para mostrarles cómo se ve este certificado, porque nosotros vimos en el caso de ejemplo que este nodo está expuesto en esta IP, en la 34222, que al final es la misma IP del servidor central de desarrollo que ustedes igual ya lo han visto, y la llave pública de este nodo, que es esta, si nosotros vemos la información de ese certificado, acá, no, justo se está demorando más de lo que, pucha, se está demorando un poquito más de lo que pensé. Ahí está, ese, acá, que es el nodo de ejemplo, que es nuestro nodo, y el SNA, o sea, el SAN, que tiene asociado, que es un IP, y es justamente la IP que nosotros estamos usando para ese nodo, que es la 34222, que termina en 205. 205. Entonces, de esa manera, nosotros, cuando ustedes vayan a exponer un servicio, les vamos a entregar muy probablemente nuevos certificados, porque obviamente los certificados que nosotros les entregamos están generados de manera genérica. O sea, no tienen definido el DNS real de servicios de ustedes. Y por eso también es importante que cuando nosotros les entreguemos ese par de llaves, no las vayan a perder y las reemplacen solamente en el nodo que corresponde, que es en la carpeta raíz de su nodo. Ahora, ¿qué opciones tenemos para proveer? Ya habíamos mencionado a grandes rasgos que el nodo podía proveer tanto web service como API. Eso es lo más común, entre comillas, de lo que vamos o podemos ofrecer. Pero también nos podemos encontrar con casos en el que yo tengo información que a lo mejor ahora no la interopero, sino que, no sé, le genero un Excel a otra institución que es la que me lo pide porque es información que nosotros tenemos y ellos utilizan para sus sistemas o para sus procesos. Y yo, como no tengo una API para enviárselo, extraigo el XML, o sea, perdón, el Excel o el CSV y se lo envío directamente por correo o por lo que sea. Nosotros, a través del nodo, y para justamente esos casos en el que no tenemos una API o un web service, pero sí tenemos las fuentes de información en un archivo estandarizado, es que los nodos pueden leer los, eh, las fuentes de datos de Excel y de los CSV
y exponerlo a través del nodo como si fueran una API. De esa manera, yo dejo de tener que enviar información por SFTP quizás, por correo, que a la larga no dejan trazabilidad de lo que estoy enviando. Obviamente queda el correo, el historial del correo, pero es una trazabilidad que es bastante engorrosa de encontrar. Entonces, los nodos pueden proveer estos tipos de información o estas fuentes de información, pero además nos encontramos con casos de sistemas que son legados, o sea, sistemas que a lo mejor son muy antiguos o sistemas que vienen desde otras administraciones que nosotros ya no tenemos quizás el código fuente o porque fue comprado por el desarrollo sin código o porque ya el conocimiento se perdió, etcétera. Y esa información ya no la puedo modificar o las estructuras ya no las puedo modificar y necesito que ese sistema al cual yo estoy proveyendo un set de datos X a otra institución, yo necesite que ese set de datos quizás sea más pequeño, porque el resto de la información no es de competencias de ese organismo, etcétera. Pero no tengo cómo modificar mi sistema por todas las razones que podamos dar. Entonces los nodos dentro de sus subcarpetas tiene una que son las de conversiones. Esos scripts de conversión lo que a nosotros nos van a ayudar es que sea ese script que nosotros tenemos internamente en nuestro nodo nos permita achicar el set de datos que le voy a enviar. Entonces, el nodo va a recibir el set de datos completo, pero en el script nosotros le vamos a decir, mira, de este set de datos, bórrame cuatro datos. Y esa respuesta envíasela al consumidor. Eso también lo pueden hacer los nodos. Y nos van a permitir que nosotros, independiente que tengamos un servicio legado que entrega un solo set de información, nosotros podamos entregar múltiples servicios a distintos organismos utilizando el mismo sistema, pero a través de estos scripts generando distintas respuestas o set de respuestas hacia nuestros consumidores, dependiendo de las competencias que ellos tengan para los datos que les estoy entregando. ¿Cómo se ven las configuraciones entonces? Las configuraciones de lo que ya vimos no cambian mucho respecto a la de los Excel. Uy, chuta, creo que esa la quiero cerrar. Acá. No cambian mucho con respecto de las configuraciones que ya vimos de un servicio normal. Si nosotros vemos la del CSV, la estructura que nosotros vamos a configurar en nuestro nodo para cuando nosotros vayamos a exponer un CSV es básicamente la misma que la de una API o un web service normal. Vamos a tener tanto el nombre del servicio como la ruta externa del mismo, las TPS. Acá en el tipo vamos a ver recién el primer cambio, que justamente cambia a tipo CSV, porque desde ahí viene la fuente de datos. Y después vamos a tener la ruta local, que básicamente es dónde está nuestro archivo. Es la ruta completa del archivo, o sea, claro, es la ruta completa del archivo más el nombre del archivo sin la extensión de CSV, es el nombre puro. Acá yo tengo solamente el nombre del archivo porque está en la misma carpeta del nodo. Entonces, por eso no hay otra ruta. Pero si nosotros lo tuviéramos en otro lado, por ejemplo, si lo tuviéramos en Home, en User, iría todo eso más el nombre del archivo. Recordar que es sin la extensión. El nodo, al entender que es un CSV, va a entender que lo tiene que abrir como CSV. Hasta aquí es la misma. Ahora, los CSV, las estructuras, además, bueno, son campos, son columnas, etcétera, en las cuales yo podría filtrar información. En los casos de los CSV, si yo quisiera filtrar información al momento de hacer un llamado, lo que hace el consumidor es
que cuando llame al servicio agrega query params con respecto a los filtros que va a realizar. ¿A qué me refiero con eso? Si, por ejemplo, yo tengo acá las columnas etapa y fecha, y yo quiero obtener desde el CSV solo ciertas fechas en específico, entonces el consumidor lo que va a hacer es agregar un query param que le va a decir fecha, o sea, ¿tengo con minúscula? No, con la F mayúscula, con el nombre completo, y va a agregar acá la fecha que quiere filtrar. Eso lo hace solamente el consumidor. Ustedes como proveedores no necesitan configurar nada con respecto a ese tipo de query param. Así que de eso queda solo de mano del consumidor. No hay algo que configurar como proveedores. A diferencia de cuando tenemos los tipos Excel. Acá sí la estructura cambia un poco. Vamos a tener el nombre, la ruta externa, los TPS, pero además, bueno, vamos a tener el tipo, que es un tipo Excel, y vamos a tener no la ruta local, sino que vamos a tener un archivo de configuración de servicio, que es otro JSON, y que es, bueno, la redundancia de nuevo con el que es justamente donde nosotros vamos a configurar toda la información del Excel que nosotros vamos a exponer. ¿Qué información? Y acá yo tengo el ejemplo, que es el prueba libro 1, el prueba libro 1 JSON, que acá va a contener, acá sí va a contener la ruta del archivo Excel que nosotros vamos a proveer. En este caso, también está dentro de la misma carpeta, así que no hay una ruta, y el nombre del archivo que nosotros vamos a exponer. Y en este caso, para los Excel, sí va la extensión, en este caso el XLSX. Y además, el nombre de la hoja que vamos a utilizar para, como fuente de información. Vamos a tener el template, que lo que va a contener es la estructura que nosotros vamos a devolver. En este caso, este Excel se va a devolver como un JSON con esta estructura, que va a contener el campo datos y después va a contener otros campos. Y estos campos, etapa, fecha, año, evento, tienen asociado una columna con respecto al Excel, que son justamente estas columnas. La columna A es la columna etapa, la B el campo fecha, la C el campo año, que es un poco lo mismo que tenemos acá, por lo tanto va a devolver en la misma, en el mismo orden. Y acá sí tenemos que definir textualmente qué campos o qué columnas van a funcionar como filtros para los casos de los Excel. Para este caso se establecieron tres filtros o tres columnas como filtro, que es el de la etapa, que en este caso es un contiene, porque son textos, y el campo, el C, que es el campo año, o bueno, la columna año, que va a tener un mayor que y un menor que. Esos son los campos por los cuales el consumidor podría filtrar. Tampoco son obligatorios porque son opciones de filtro. Y en el caso del consumidor, también lo haría a través de query params. Por lo tanto, ustedes solamente configuran lo que corresponde en el archivo de cuáles son los filtros, las rutas, etcétera, pero nada más. La manera en que lo van a llamar los consumidores va a depender de ellos, siempre utilizando los query params. Entonces, si nos damos cuenta, las configuraciones en estructura base no cambian mucho, o prácticamente no cambian, solamente en el Excel cambia un poco más porque en vez de ir directo al archivo, tenemos un archivo extra de configuración en el cual vamos a agregar la información un poco más detallada del servicio o del archivo. Y después ya entrando en la parte final, la descripción de la configuración.
para no aburrirlos tanto como en el taller de consumidor, donde vemos muy en detalle el archivo de configuración. Acá tratamos de resumirlo un poco más, porque tenemos las partes importantes que hablamos recién. En la sección identificación, que la van a encontrar después de la sección log, nos vamos a encontrar con el campo PKI y dos subcampos, público y privado, que lo que van a contener son las llaves con las que nosotros estamos haciendo la presentación del TLS o del SSL, que es el key y el ser.pem, que ya vimos cuál es la importancia que tienen estos archivos. Y tenemos también el de la llave pub, o sea, la llave privada de firma, que es la que se encargaba de hacer la firma del mensaje del mensaje final, para que el nodo receptor del mensaje después valide de que la firma es válida y que no hubo una modificación del mensaje en el camino. Tenemos la sección de servidores, donde vimos que es aquí donde nosotros configuramos el puerto externo por el cual nuestro nodo va a estar escuchando las consultas desde afuera, y que ese puerto, además, a través de estos dos certificados, o sea, de estas dos llaves, va a exponerse como HTTPS, y que ya al final del servicio, o sea, del archivo de configuración, vamos a tener la sección de proveedor, donde nosotros vamos a eh, realizar la primera o el primero de los pasos necesarios para publicar uno de los servicios o más de un servicio que nosotros queramos entregar a otros organismos. Al momento de ser proveedores, estas tres secciones son las más importantes. Dentro del archivo de configuración, sí, eh, sobre todo para los que están con un nodo de producción, se van a encontrar de que acá está el catálogo, se van a encontrar con el host productivo, que es el catálogo.ice.cl, y acá se van a encontrar con los certificados que habíamos mencionado recién, que era el catálogo ser.pen, bueno, pen, y el catálogo key, key.pen. Se van a encontrar con esta estructura. De la misma manera en cómo estos certificados que nosotros les mencionábamos no los pueden modificar y no se pueden perder ni nada, es que tanto esta ruta no se puede modificar, y que obviamente los certificados, los nombres, tienen que coincidir con los que están en la carpeta. También son temas, y este valor, que también es una llave de firma hacia el catálogo, tampoco se puede modificar, porque todas estas cosas trabajan en conjunto, y por lo tanto cualquier modificación haría que nosotros perdiésemos comunicación con el catálogo de servicios. Y bueno, ahí habían unas preguntas que ya vienen con otra. Veamos. Alejandro pregunta, tenemos varios servicios a proveer bajo los términos que explicaste. Al día de hoy no vemos que las instituciones de las cuales necesitamos datos estén en la PICE, siendo proveedor de al menos un servicio. Siendo proveedor de al menos un servicio, ¿ya se cumple el hito? Sí. De hecho, eso lo van a ver en el taller de mañana, creo que hay otro, que es justamente de cómo ya cumplir de manera óptima o más rápida el primer paso o lo exigido para este año como parte de la ley. Y la forma más fácil, o una de las formas más fáciles, es ser proveedores. Porque al momento de ustedes proveer un servicio, ya son parte de la red y ya están dentro de la red. Si hay servicios u otros organismos que no les están consumiendo, bueno, eso ya no depende de ustedes. No pueden forzar a otros a consumirlos para ser parte. Y por eso mismo, el hecho de que ustedes provean servicios como proveedores, valga la redundancia, dentro de la red, ya los habilita
como partícipes y por lo tanto los ayuda a cumplir el primer hito, que es estar dentro de la red de interoperabilidad. Samira pregunta, nosotros publicamos hacia Internet solo por el puerto 443 a través de un proxy reverso. ¿El nodo puede quedar configurado con la congestión externa? Ya, es que ahí, si tienes ese proxy reverso, entiendo yo que después el proxy, o ese proxy, es el que va a redirigir la consulta hacia el nodo. En este caso, hacia el 8489. Eso significa que tú puedes exponer el servicio con HTTPS a través del 443 con este proxy reverso, tomando en consideración lo que habíamos mencionado, de que una vez la comunicación del nodo llegue hacia el proxy, este redirija directamente hacia el nodo e igualmente sea el nodo el que haga la presentación de del certificado y por lo tanto de la validación de los SSL y no así tu proxy reverso. En ese sentido, tus rutas siguen expuestas a través del 443, pero tú las rediriges al 8489 con HTTPS para que no haga la presentación. Siempre teniendo en consideración y el resguardo de lo que mencionaba, que no sea tu proxy reverso el que valide la capa de seguridad, en este caso, del HTTPS. Por si acaso. Ahí, eh, imagino que están de a dos, así que Belvin Cortés pregunta, el nodo de prueba, ¿hacia dónde deberíamos conectarlo como proveedor y consultor? ¿Se puede descargar esta presentación? Ya, respondiendo a la segunda, la presentación se envía una vez ustedes entran al formulario Cero Filas y completan su inscripción, o sea, su participación, sacan el certificado, etcétera. Ahí les va a llegar un link con una carpeta donde van a estar todos los recursos de la presentación. Así que con eso no hay problema. Ahora, la primera pregunta que hice de el nodo de prueba, ¿hacia dónde deberíamos conectarlo como proveedor y consultor? Ahí no entiendo muy bien la pregunta. Así que si puedes abrir el micrófono para explayar un poquito más. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya. El asunto es que, bueno, nosotros, soy del servicio de salud, recién estamos en el proceso, digamos, de implementar lo que es el nodo de prueba. Ujú. Sé que debemos conectarlo, digamos, a un consumidor, consultor, ¿cierto? Digamos, a un servicio para poder consultar la información. O sea, si vas a ser proveedor, claro, tendrías que conectarlo a algún servicio tuyo. Ujú. Pero en este caso, en el nodo de prueba, donde nosotros lo deberíamos conectar, digamos, para obtener y entregar información, como para hacer las pruebas de conexión primeramente. Igualmente, si configuras uno de estos servicios con esta estructura, ya sea en tu nodo de desarrollo o en tu nodo de producción, es lo mismo. Eh, si, por ejemplo, no tienes una API o sea, no tiene que ser, por ejemplo, necesariamente una API de desarrollo o una API de ambiente de desarrollo. Si tienes cualquier fuente de información y la vas a usar primero en tu nodo de desarrollo, da lo mismo si es real o no esa información. La dejamos conectada desde ahí. Y después para las pruebas, también te va a consultar un consumidor de desarrollo sin problema. Pero puedes conectarlo a cualquier cosa, a cualquier tipo de información que tengas. No necesita ser Y real para poder hacer justamente pruebas de integración nomás. en el caso real, digamos que yo esté Ujú, como proveedor de información, ujú. ¿es de acuerdo a lo que me quieran solicitar o yo veo qué información puedo entregar en oficio? Ya, puede ser ambas cosas. Puede ser información que tú ya sabes que te están consultando y por lo tanto ya sabes que es útil porque te la están pidiendo, pero también en base a tu negocio o bueno, a la lógica que tengan ahí
en el servicio y de la información que ustedes tengan y que ustedes crean que puede ser útil, independiente que actualmente no se la estén pidiendo, pero quizás no se las piden porque no saben que ustedes tienen ese tipo de información, también pueden exponer eso. No hay una regla que diga tienes que exponer primero lo que te están pidiendo y luego lo que tú creas. Es en base a la decisión que tomen ustedes con respecto a eso. Gracias. Ahí Lando pregunta, para el nodo productivo en el apartado de identificación, existe el apartado de credenciales, valores, nombre PICE y credencial PICE. Puede ser cualquiera. Ya, esos casos muchas veces vienen vacíos, como en el ejemplo que creo que tenía yo por ahí, eh, que son para quienes no... Ah, pues justo acá en este de acá no los tenía. Pero voy a abrir uno que habíamos creado hace poquito. Acá, por ejemplo, vamos a poner, en el caso de acá, estas credenciales que vemos acá, que eran las que menciona Lando, se usan solamente para cuando ustedes tienen servicios que son, llamémoslo, antiguos, de impuestos internos o a través de la PICE 1, básicamente, que era este hub central de comunicación. Mayoritariamente se da para los casos en los que ustedes tengan servicios con registro civil. Y ahí esa información no es cualquier información, sino que es datos que nosotros les entregamos a ustedes como organismo. Por lo tanto, acá, o sea, en ninguna de estas tres deberían poder poner cualquier cosa. O sea, en el ID no pueden poner cualquier cosa. Es lo que se les envió y eso es, a menos que nosotros les digamos que lo actualicen. Si no tienen servicios con registro civil o con impuestos internos que son de los legacy, acá da lo mismo si ponen algo. De hecho, muy probablemente lo tengan vacío. Así que da lo mismo. Pero si vienen vacíos, no es necesario que los rellenen, porque no, es justamente porque no tienen la necesidad de tener información ahí. Diego pregunta, si mi API a la cual el nodo está apuntando como proveedor tiene algún tipo de seguridad, como JWT, por ejemplo, ¿hay alguna configuración del nodo? Ya, mira, esa es una muy buena pregunta, porque hay dos caminos. Uno es el que utiliza o el que utilizamos con impuestos internos, que ellos tienen este servicio extra con el cual piden una semilla y después piden un token y ese token va en el mensaje. Si ustedes, o sea, si ustedes reciben un JWT, por ejemplo, ya sea como parte del body o en la cabecera, esa información la envía el consumidor hacia ustedes, ya sea en el body o en la cabecera. El nodo, como lo que hacen es empaquetar todo lo que corresponde al mensaje, body, cabeceras, URL, query param, path param, etcétera, todo lo empaqueta y lo envía tal cual hacia el proveedor y el nodo proveedor va a desempaquetar todo eso y se los va a enviar a su servicio. Por lo tanto, si tú tienes un JWT, si tienes credenciales de autentificación básica, etcétera, no necesitas tener ninguna configuración extra porque el nodo te la va a entregar tal cual el consumidor te la envió y por lo tanto es responsabilidad del consumidor enviarte ese JWT tal cual lo hiciera si estuviera llevando directo a tu API. Así que no tienes que hacer ninguna configuración extra. Por el lado del consumidor, ahí sí, él puede ya sea llamar a tu servicio para obtener ese token y agregarlo manualmente a la llamada para que te la envíe, o el nodo tiene una funcionalidad extra que es parte de estos scripts de configuración, en el cual él es el script el que va a llamar a tu servicio de token y se lo va a pegar al mensaje donde corresponde y lo va a enviar. Nosotros consideramos que esa opción es mejor para cuando te consumen un token porque evita malos usos de los tokens o malas implementaciones.
Porque nos hemos encontrado en el caso que, por ejemplo, tus tokens pueden durar, no sé, 1 hora, por ejemplo. Pero los consumidores, por cada transacción que te van a hacer, te van a consumir un token. Y eso lo que hace al final es colapsar tu servicio de entrega de tokens. En cambio, a través del nodo, lo que hace es que el nodo sabe, por la información que viene en tu token, cuánto es lo que va a durar o cuánto tiene de validez ese token, y por lo tanto va a seguir utilizándolo ese periodo, y solo en el momento en el que vaya a vencer el token, se lo va a consultar uno nuevo. Pero mucha rama, abocándonos a la pregunta, si tienes ese tipo de seguridad, no hay que generar ninguna configuración extra en el nodo y lo puedes utilizar igual sin ningún problema. Todas las capas o las implementaciones de seguridad que ustedes ya tengan en sus APIs son completamente compatibles con el uso del nodo. Ninguna se pisa ni ninguna queda o es necesario borrarla para el uso del nodo. Así que no hay problema con eso. Eh, Samira pregunta, ¿por cada servicio que se provee es un certificado que se solicita? Por cada... Ah, no, por cada que se debe solicitar. No, porque en los certificados o el par de llaves, el CER y el key.pem, no están asociados a el servicio que tú estás exponiendo, sino que están asociados al nodo que estás exponiendo. Y ese nodo puede exponer más de un servicio. Por lo tanto, podrías tener un nodo exponiendo 6 servicios. Y es la ruta del nodo la que importa para el certificado, no la de tu servicio final. Ahora, si se diese el caso que tienes múltiples instancias del nodo levantadas en distintos servidores, y esos servidores no siguen una nomenclatura estándar de URL, por ejemplo, no sé, uno se llama nodo 1.servicio, no sé, o oae.cl, que lo voy a anotar ahí en el chat, y el otro se llama nodo 2 y se llama servicios.cl. Obviamente ahí no tenemos una estructura estándar para llamar a tus distintos servidores, donde tienes el nodo. Por lo tanto, no podríamos generar un wildcard que tenga una nomenclatura estándar, como si nos pasa en otros servicios. Pero se puede dar el caso que tú tengas dos servidores con la misma estructura. Igualmente, para ambos casos, o sea, si por ejemplo tú tuvieras una estructura estándar, sería más fácil porque podríamos generar un certificado con ese wildcard, con un asterisco.oae.cl. Entonces podrías tener un servidor con nodo 1. Bla, 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 nodo 2. Bla, bla, bla. Y el certificado sería el mismo. Si se diera el primer caso, donde tus dos servidores tienen nombres completamente distintos, lo que se hace es que al momento de generar el certificado, se genera uno con dos wildcards, o sea que está asociado a más de un DNS. Eso también se puede hacer. Lo mismo que si son varias IPs en tus servidores, sobre todo en desarrollo, por ejemplo. Si tienes varios servidores donde vas a levantar nodos, se generan certificados que estén asociados con los SAN a todas esas IPs que corresponden. La limitante sí que tienen la generación de certificados es que no se pueden generar por rangos de IP, sino que tienen que ser las IPs textuales o fijas. Pero justamente es eso, los certificados están generados por nodo, no por el servicio que estés exponiendo a través de él. No sé si quedó más o menos claro, porque igual me enredé un poco en la explicación. Así que, mira, si quedó claro, me avisas. Si no hay más preguntas, vamos a seguir. Solo para ir cerrando, lo que habíamos visto, las opciones de despliegue, que es un poco similar a lo que hemos visto en el taller de consumidor.
Los nodos pueden estar expuestos en máquinas físicas, en Docker, en Kubernetes, en máquinas virtuales, etcétera. Lo pueden desplegar de la manera que estimen conveniente, porque justamente el cómo está hecho el nodo está pensado para eso, para que lo puedan levantar en base a la infraestructura que ustedes manejen, con las lógicas que ustedes manejen, y no que tengan que adaptarse ustedes al uso del nodo, fuera del tema de TCP Passport. Dentro de eso, lo importante que deben considerar, independiente de cómo tengan levantado el nodo, es que éste pueda llegar a donde ustedes tengan la API, el web service o la fuente de datos que estén utilizando, que la pueda ver, obviamente, y que además el puerto por el cual van a exponer el nodo también esté expuesto hacia Internet, con las reglas de firewall definidas que ustedes necesiten, pero comunicadas a los consumidores. Son las únicas consideraciones para este tipo de cosas que hay que tener en consideración. Y que, bueno, tanto para las opciones de despliegue como para cualquier otro tipo de información, en la solicitud que ustedes tuvieron del nodo, se les enviaron las guías rápidas dentro del archivo de recursos informativos, donde van a poder encontrar una guía rápida en específico, que es la de cómo proveer servicios en el nodo, y las de seguridades de comunicación entre los nodos para mayor detalle de cuáles son estas capas de seguridad, más otras guías rápidas del uso del nodo. Toda la información, ahí respondiendo también un poco la pregunta, queda disponible una vez finalizado el taller y que ustedes, y ahí paso de nuevo el dato, rellenan el formulario de 0 filas, completando su asistencia a este taller con el código proveedor 2025, y ahí se van a cargar tanto los recursos informativos como la presentación, como además la grabación de este taller. La grabación se va a demorar un poco más porque en aparecerles ahí en la carpeta, porque igualmente el equipo de adopción hace algunos trabajos de edición en la presentación. Si necesitan mayor información, pueden revisar tanto la norma técnica, que ya está, o sea, la normativa legal que ya está publicada en el diario oficial hace bastante tiempo, y también, obviamente, la guía técnica de interoperabilidad en su última revisión, que debe haber sido en periodos de marzo, algo así, que eso ya lo manejo un poco el área legal, entonces en las fechas yo no me manejo mucho, pero que están ahí en los links correspondientes, que también pueden entrar al canal de YouTube de Gobierno Digital, donde van a encontrar cápsulas informativas eh, de los talleres, del uso del nodo, etcétera, que pueden entrar al portal pice.cl, donde van a poder revisar justamente el catálogo de servicios. Estamos ya terminando de corregir algunos errores que presenta la parte administrativa, para que cuando ya ustedes sean proveedores de servicios o estén habilitados en producción, puedan entrar a la sección de administrador y revisar desde ahí qué servicios tienen, las transacciones, las estadísticas, etcétera. Y que en cualquier duda que tengan, ya sean técnicas, de adopción, administrativas, etcétera, las pueden hacer a través de la mesa de servicios, que también está ahí en el link de digitalgov.cl, y contáctanos, y lo pueden hacer a través de la sección de interoperabilidad.